En Argentina se habla de un hecho muy particular que alegan que ocurrió durante el segundo mandato de un presidente llamado Hipólito Yrigoyen, allá por el año 1930. Algunos dicen que solo se trata de un mito urbano, hace poco alguien lo desmentía, pero afirman que fue una mentira inventada tal vez por los golpistas del año 30. La cosa era que el rumor decía que el presidente Yrigoyen, en el último tramo de su gestión, estaba senil y era manipulado por su entorno. Y como el mandatario había dado órdenes expresas que no le dieran malas noticias, sus colaboradores decidieron imprimirle un periódico ficticio de un único ejemplar, que era el que él leía. Ahí el presidente solo podía leer buenas noticias. Y ahí lo colmaban de halagos y desde los titulares y desde las letras pequeñas hablaban de lo extraordinaria que estaba haciendo su gestión. Cientos de periodistas subvencionados por el Estado trabajaban todos los días para imprimir un solo periódico que cada mañana decían se ocupaban de colocarle junto al desayuno. Obviamente aquella información no correspondía a la realidad. Por el contrario, el país estaba en llamas, la economía colapsaba, pero el presidente no se daba por enterado porque él leía un periódico diferente al resto de la ciudadanía, de la población. Y yo quiero dejar claro que este mensaje no es precisamente un diario de Yrigoyen, porque creo que especialmente durante la pandemia muchos nos cansamos de leer diarios de Yrigoyen. Nos dimos cuenta que el Evangelio necesita fundamentos más sólidos que palabras motivacionales un domingo. Resultó que cuando llegó esta pandemia, a algunos no les alcanzó con empoderarse, con repetir algunas frases de un líder. Necesitamos y necesitaron algo más. Jesús pronunció una parábola en Mateo 7, dice, el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces, el hecho de edificar nuestra vida sobre esta roca no nos hace inmune a las tempestades. Lo hablamos el domingo pasado en ese mensaje titulado Algo habrás hecho. No nos hace inmune a la muerte, a los despidos, al rompimiento de algunas relaciones, ni al COVID-19. Tampoco el estar fundamentado sobre la roca hace que nuestro corazón se vuelva a prueba de sufrimientos, no sienta la punzada de una pérdida, de una vergüenza, de un fracaso ni de un rechazo. Lo que sí es que en el fondo hay roca sólida. Si edificaste tu vida sobre Cristo, puedes tocar fondo, puedes pasarla mal y aunque sientes que pierdes el aliento, sigues respirando, sigues en pie en medio de la tormenta. ¿Me explico? Quizás hayas perdido tu bebé, que es lo peor que le puede pasar a un papá, perder un hijo, a una mamá. Capaz que estás pasando por un divorcio o hayas terminado dándote por vencido en tu lucha con tus acreedores diciendo no puedo pagar, no, estoy fundido. Pero en ese momento más tenebroso, más atroz, Dios te da la fe necesaria para salir adelante. Y cuando regresabas del fondo, cuando tocas fondo y regresas hacia la superficie, lo hace con un nuevo don, que eso también lo hablamos acá en uno de los mensajes durante esta pandemia. Un nuevo don, haber visto a Dios en el fondo. Y eso es mayor que el dolor más agudo que el enemigo haya traído a tu vida o a mi vida. Porque en el fondo está la fidelidad de Dios. En el fondo hay roca. Por eso necesitamos una buena cuota de verdad descarnada. Necesitamos leer la Biblia, como digo, cada domingo y ver a Jesús con ojos nuevos. Dicho esto, convengamos que al menos dos cosas, quiero construir la base para transmitirte lo que Dios me dijo, pero esto quiero que quede claro. Convengamos
que al menos dos cosas hacen que la Biblia sea absolutamente única. Primero, que es palabra viva, literalmente. Cuando leemos las Escrituras, estamos inhalando lo que el Espíritu Santo exhaló hace miles de años. Segundo, nunca uno llega al fondo de la Biblia, uno dice, ya me la leí toda, no. Porque es como un caleidoscópico, es caleidoscópica la cosa. Uno se mete y va descubriendo nuevas vertientes, nuevos caminos. No importa cuántas veces leas la Biblia, nunca se hace vieja, nunca se hace viejo lo que leemos porque es atemporal y es oportuna. Entonces la Biblia, como decíamos también el domingo pasado, fue compuesta por más de 40 escritores, más de 15 siglos, en 3 idiomas, en 3 continentes. Y estos autores van desde agricultores y pescadores a reyes y poetas, a profetas, a prisioneros de guerra, y abarca casi todos los temas bajo la ley del sol: la historia, la poesía, la profecía, la cosmología, la teología y las guías que se vayan a inventar. Sin embargo, a pesar de que toca cientos de tantos temas polémicos, no se contradice. Y por eso es que hay un autor detrás de todo eso. Detrás de cada escritor hay un autor que es el Espíritu de Dios inspirándolos, ¿no? ¿Y por qué mantengo esto de leer la Biblia con ojos nuevos? Bueno, porque yo también mencionaba, y quiero dejarlo claro antes de transmitir lo que Dios me dijo que te diga, que hay una forma muy sutil de idolatría llamada bibliolatría. Y es tratar la Biblia como un fin en sí mismo en lugar de un medio para un fin. Entonces, el objetivo del conocimiento de la Biblia no es solo el conocimiento de la Biblia en sí. Algunos me han escrito durante la semana y me escriben y me dicen, no me gusta tu mensaje porque no lees la Biblia. O sea, lo que me están diciendo es que la memorizo, la parafraseo, pero no digo, vamos a leer en el San Lucas capítulo 4, versículo tanto en la página tal de la Reina Valera, lo tienen conmigo. Eso es lo que no hago. Por una cuestión de que vayamos rápido al punto, ¿no? Pero algunos dicen, no lees la Biblia de la Biblia como se tendría que hacer. Y me pregunto siempre si Jesús andaba con los rollos de Isaías bajo el brazo. No, Jesús decía, oíste que fue dicho, mas yo digo. O sea, no es necesario aprenderse la Biblia de memoria. El objetivo es aprender a reconocer y responder a la voz de Dios para que crezcas en intimidad con Él a través de las Escrituras. Pero la Biblia también puede ser mal utilizada o manipulada. El mismo diablo intentó usar la Escritura para tentar a Jesús. Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Entonces, para no aburrirte, ir al punto. Cuando sacas al Espíritu Santo de la ecuación, te quedas con la letra hueca de la ley. Esa es la diferencia entre la información y la transformación. Uno puede informarse con la Biblia o puede transformarse. Yo sé que hay quienes creen que Dios solo habla a través de la Escritura, no está en la Biblia. Porque la Biblia es inspirada por Dios y yo sé que el canon está cerrado. Pero en realidad uno está minando la autoridad de Dios cuando desacredito la capacidad de Dios para hablarnos de alguna otra manera, además de como ya lo hizo en las páginas de la Biblia. Cuando yo examino las Escrituras, veo a Dios apareciendo en lugares extraños, en tiempos extraños, de maneras extrañas. Y el hecho de que algo no esté en la Biblia no necesariamente lo hace antibíblico. Porque si no, estamos reduciendo a Dios a un libro. No te muevas, Dios, de entre Génesis a Apocalipsis, porque entonces no eres mi Dios. No. Cuando yo digo no bíblico, quiero decir contrario a las enseñanzas de las Escrituras. Hay otra categoría que se llama abíblico. No bíblico, sino abíblico. Y esto es una connotación diferente. Significa que no tiene precedente en las Escrituras. Y eso necesariamente no lo hace antibíblico. No sé si me explico. O sea, no hay en las Escrituras precedente para los púlpitos. En las Escrituras no hay precedente para las transmisiones en línea, para hacer un live. No dice la Biblia que algún día vamos a predicar por internet o por televisión. Pero mientras la metodología no contradiga la teología, entonces estamos en buen terreno. Incluso podríamos estar pisando terreno sagrado. Por eso el mayor riesgo
es que los predicadores querramos higienizar la Biblia para transformarla en un diario de Irigoyen. Usar la Biblia con los pasajes que nos convienen, los que suenan mejor. No hablar la Biblia de manera descarnada, decir, no, esto no lo van a entender, no, esto suena muy déspota, no, esto mejor no lo cuento, no lo va. No, la Biblia es la Biblia. Es un libro de poesía, narración, ensayo, biografía descarnada. Y cuando uno higieniza la Biblia es un diario de Irigoyen. Si yo solo te hablo de las promesas de la Biblia, te estoy haciendo el diario de Irigoyen. Te estoy haciendo una Biblia especial para ti, para que la puedas digerir. Y la Biblia es completa, absoluta. Y Dios puede hablar de una forma que no tiene precedente en la Biblia, como ahora, a través de un live. Dicho y aclarado esto, procedo a abrir mi corazón. Cuando yo tenía 21 o 22 años, ya hace tiempo, había empezado a predicar desde pibito, desde que tenía 19. Pero a los 21, 22, capaz que 23 también, yo moría porque me invitaran a predicar en congresos importantes, ¿no? Esos donde aparecían muchos conocidos o famosos en el mismo afiche. Yo compartí con tremendos hombres de Dios y yo era un muchacho, un pibito, un chamaquito, como dicen en México. Y mi meta era llenar la agenda de invitaciones de todo el mundo. Yo quería fabricar oportunidades y todo lo que fabricamos con el esfuerzo humano no viene con la garantía de Dios. Pero Dios comenzó a trabajar en mí para crucificar esas motivaciones que eran equívocas. Cuando Dios empezó a sacrificar mis motivaciones, yo dejé de estar buscando oportunidades y fue cuando esas oportunidades comenzaron a buscarme a mí. Afortunadamente y por providencia divina lo aprendí cuando era muchacho y ya no lo aprendí de adulto porque me hubiese dolido. Pero yo me acuerdo, insisto, tenía 22 años, estaba en un gran congreso de oradores de cierto país y yo no sé si sabes cómo funciona eso, pero cuando estás en un congreso como eso, tus motivaciones son puestas a prueba. Porque está el juego de las comparaciones. Mientras mejor le vaya al otro orador, peor te ves vos. Y mientras más mal le vaya al otro, mejor uno se ve, porque la gente compara. ¡Qué tremendo que estuvo fulano! Sí, pero cuando pasó sultano, lo superó. Eso ocurre. Es espantoso, pero ocurre. Y los oradores lo viven. Viven esa presión. Pero en aquel entonces era peor porque yo era inmaduro y muy inseguro. No quería que a otro le fuera demasiado bien y justo antes que yo predicara porque me dejaba mal parado. No quería estar a la sombra de nadie. Y codiciaba los elogios de la gente. Yo recuerdo que luego de mi oratoria, yo tenía 2, 3 mensajes que iba por todo el mundo con los mismos mensajes. Recuerdo que cuando terminé de predicar, detrás mío pasó un ungido hombre de Dios que me destrozó en público, literalmente. No dijo Dante Gebel, pero dijo esos argentinos, muchachitos, que esto y lo otro, pero él le liquidó. Todo el mundo sabía que estaba hablando de mí. Después nos hicimos amigos, dicho sea de paso. Este hombre de Dios parece que se olvidó lo que dijo y a modo de perdón o de pedido de perdón o disculpa, después me invitó a su país y nos hicimos amigos. Yo nunca mencioné más el asunto. Pero mientras que me estaba liquidando, y yo tenía 23 años, el anfitrión del congreso, me acuerdo que puso la mano así sobre mi rodilla, estaba sentado al lado y me dijo, no te preocupes, Dante, esto te va a ayudar en el carácter. Y me tocó así la pierna, la rodilla, como diciendo, vamos, no te preocupes. Me hizo acordar aquella historia donde una vez cuentan que un estudiante subió a predicar con mucha confianza y bajó muy humillado, ¿no? Porque le fue mal. Entonces dicen que Spurgeon le dijo, si hubieses subido como bajaste, habrías bajado como subiste. Y es que no se consigue honra a base de buscar honra. Se consigue honra a base de dar honra. Pero yo no lo sabía. Pasa que todos queremos equivocarnos cuando nadie nos está mirando. Y uno quiere hacer lo correcto cuando alguien o todos te están observando. Pero mientras uno no crucifique las opiniones de los demás, ¿qué van a decir de nosotros? No podemos cumplir con nuestro destino. Uno tiene que morir literalmente a la aprobación de los demás, al qué dirán. Si no, uno no puede en este negocio del reino servir al Señor.
Una de mis metas desde hace muchos años es ser en privado una mejor persona de la que soy en público. No llegué todavía, pero esa es mi meta. Yo quiero que aquellos que más me conozcan, los que conozcan a Dante en intimidad, sean quien más me respeten, quien más me admiren, no que digan, no sabe lo que es este tipo cuando no hay una cámara, oh, no sabe lo que es este cuando no lo están mirando. Bueno, esa es mi tarea, mi meta, achicar la brecha entre lo que soy en público y lo que soy en privado, que cada vez pueda parecerme más el uno al otro, que no haya diferencia, ¿no? Esa es la esencia de quién soy en realidad. Alguna vez Carlos Anacondia, el querido Carlos Anacondia, me dijo, mira, hay muchos líderes que están enamorados, así habla él, ¿no? Que están enamorados pero de la vanidad del éxito, más que de las almas. Y a mí me quedó eso, que si a mí me dolió lo que dijo este otro líder de mí cuando tenía 22, 23 años, es que tal vez yo estaba más enamorado del éxito que de la gente, que de las almas, ¿no? La vanidad del éxito. Que por cierto, el término vanidad aparece 75 veces en la Biblia. Su uso mayoritario está en el libro de Eclesiastés, aparece 28 veces y después aparece 10 veces en los Salmos. Y hay otros libros como Isaías, Jeremías, que empatan 8 registros de esta palabra. Pero en los Salmos, vanidad se usan como un adjetivo de la naturaleza humana, pasajera, mortal, perecedera, débil. Y a mí me viene a la mente, siempre que hablo de vanidad, la escena final de la película que interpreta Al Pacino en El abogado del diablo, que hace de Lucifer, y cuando parece que su víctima ha logrado escapar de sus tentaciones, él se las ingenia para volverlo a seducir. Y la película, se las voy a espolear, pero la película termina con que Lucifer mira a cámara y dice con una sonrisa, vanidad, definitivamente mi pecado favorito. Y yo creo que literalmente y definitivamente es el pecado favorito de Satanás. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Porque todavía es introducción. Primero hablé del diario de Irigoyen, después hablé de la importancia cuando Dios nos habla sin precedentes, como quizá nunca antes habló en las Escrituras, porque quiero dejar esto en claro. Para que veamos por qué la vanidad está tan ligada a cuando Dios nos llama o cuando Dios nos comisiona. Tenemos que tener bien claro esto. Ser amado significa ser escogido, ¿sí? La sensación de sentirse escogido es uno de los mejores regalos que el amor concede al amado. Quiere decir que si alguien me considera como un ser único y esa persona quiere estar cerca de mí, yo me siento amado. Porque alguien cree que yo puedo hacer una contribución importante. No hay mayor regalo como el de ser escogido, ni hay peor dolor como el de ser rechazado. Y cuando alguien escoge a un rechazado, la vida de ese rechazado cambia. Yo crecí sabiendo que era diferente y lo detestaba. No me voy a hacer el superado. Yo detestaba en mi adolescencia saber que era diferente, pero no sabía qué tenía. Porque mi manera cerebral, mi manera de procesar las cosas, siempre fue distinta. Y para aquel entonces yo no sabía que había un diagnóstico. Yo me sentía raro. Yo veía las cosas de manera diferente, divergente, ni mejor ni peor. Yo razonaba, hasta el día de hoy razono de manera diferente. No sabría que tenía el síndrome de Asperger, que es parte del espectro autista, hasta casi cumplir los 40 años. Yo no sabía. Eso no es un resfrío que uno se pesca en la esquina. Eso es una condición con la que uno nace y tiene que acostumbrarse a los adjetivos calificativos buenos y a las cosas que acarrean negativas de tener ese síndrome. Pero el dolor de ser distinto a mí me llegaba a lo más profundo. Yo todavía puedo sentir la sensación de estar sentado en el pasto en la secundaria, tratando de hacer de cuenta que no me importa que no me elijan. Para un deporte, para un equipo. Yo conocí ese césped, ese pasto de la exclusión. Me veo a mí mismo tratando de contar algún chiste tonto sobre mí mismo, haciendo de cuenta que lo tengo resuelto. Yo estaba convencido que nadie, aparte de mi familia y de mi familia solo mi mamá,
podía amarme. Fue una maestra de segundo grado, la señorita Lita, que ya debe estar en la gloria, que me dijo, capaz que vos tenés una inteligencia diferente. Me habían dicho burro, me habían dicho que yo no me entraba en la matemática, pero ella me dijo, capaz que vos tenés una inteligencia diferente. Y a esas 7 palabras no cambiaron mi vida, pero yo me acuerdo que me dieron suficiente oxígeno para graduarme de la primaria al menos. Yo decía, bueno, capaz que no soy raro, capaz que solo soy distinto. Y la sola posibilidad que alguien me eligiera y además me elogiara sin tener la obligación sanguínea, a mí me dio fuerza para sobrevivir al bullying de primaria, de secundaria, hasta que me hice un hombre adulto. En los tiempos que el bullying no era penalizado, era parte del folclore de la niñez, ¿no? Pero el amor confiere una especie de exclusividad al ser amado. El amor dice, yo te escojo, quiero estar de tu lado. Y para las personas rotas, las personas con espíritus amputados, corazones y almas torcidas, señores, eso es la vida. Ser escogido implica por lo menos 4 factores, 3 de ellos positivos. Hoy meditaba en eso. 1, casi lo obvio, que cuando me escogen me consideran único, irreemplazable. Cada ser humano clama porque se lo reconozca como especial. No queremos ser uno entre muchos. Bueno, se murió, lo reemplazamos. Queremos ser únicos. Número 2, cuando me escogen, me reconocen como alguien que tengo algo para aportar, ¿no? Que mi singularidad es positiva. Tengo un don que va a marcar la diferencia. Tengo algo que va a ayudar al equipo. Las personas escogidas, ¿qué son? Significativas. Por eso se escriben y se leen sus biografías, porque sus historias son importantes. Tercero, cuando me escogen es porque alguien me quiere. Alguien me estima. No estoy aislado, no estoy desconectado, se me quiere, yo pertenezco. Cuando Dios nos escoge, Él nos imparte todo lo bueno que viene con esa elección, con ese llamado. Pero cuarto, es que en nuestro mundo caído, el término escogido tiene una cuarta implicación que no está presente en el corazón de Dios. En nuestro mundo, ser escogido casi siempre significa que nos escojan a expensas de otro. En nuestro mundo, que nos escojan quiere decir ser mejor o superior a alguien, ser objeto de celo, ser el favorito. ¿Me explico? En nuestro mundo, la lucha por la elección se convierte en un juego competitivo y el premio de consolación para los perdedores es una pequeña criatura conocida como la envidia. La gente rota no califica. En este mundo el valor de la selección aumenta en proporción a cuántos otros son rechazados para la misma distinción. Nos pasa cuando enviamos la ayuda financiera a los países. Las fundaciones elegidas dicen gracias, gracias, y los que no son elegidos dicen, pero a nosotros no nos eligió, ¿dónde está el amor de Dios? Y no se puede bendecir a todo el mundo para que nadie se ofenda. Si una dama es escogida como Miss América, significa que otras 50 fueron rechazadas, sin mencionar a las miles que ni siquiera llegaron al desfile final. O sea, que la selección en este mundo caído viene a expensa del rechazo de otros. ¿Qué es lo que sucede con lo que decimos siempre? Los que se creen dueños de la sana doctrina, los que se creen que son los únicos que se van a ir al cielo. Dicen, somos la iglesia escogida, mientras que las otras liberales son rechazadas. Yo soy el siervo de Dios, no ese payaso. Y cuando llegamos al camino del Señor, nuestro deseo es que la puerta esté abierta, que la gracia sea abundante para perdonarnos. Y una vez que entramos, de alguna manera ese deseo se invierte. Ahora queremos que la puerta se haga más estrecha para que la gentuza quede afuera. Una vez que estoy en el club, quiero que sea tan exclusivo como sea posible, si no, ¿cuál es el chiste? Pero en el plan de Dios, el hecho de que vos seas escogido me enriquece a mí en lugar de disminuirme. A Israel se le llamó el pueblo escogido por Dios, pero no en el sentido de que fuera su favorito o que Israel tenía un atajo para llegar al cielo. El plan de Dios era que a través de Abraham sean bendecidas todas las familias de la tierra.
O sea que Israel no fue escogido en desmérito a las demás naciones de la tierra, sino por el bien de las demás naciones de la tierra. El plan de Dios era que todos los demás pueblos se sintieran atraídos hacia Israel. Fue la comprensión de esto lo que conmocionó a Pedro cuando se dio cuenta y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda la nación, todas las naciones, Él las ve con agrado. Esto es a los que le temen y actúan con justicia. Pero nuestro mundo juega un juego diferente. Solemos tener reacciones instintivas, críticas y comparaciones competitivas que nos alejan del amor. ¿O no? Vemos a alguien manejando un auto caro o que viste ropa de marca y ¿qué pensamos? ¿Cómo le gusta la plata? Ahí sí, perdió la humildad. ¿Viste? Tiene suelas rojas bajo el zapato. Dejó de ser humilde. Cuando era humilde tenía suelas negras. Ahora, si tiene un auto que se cae a pedazos y los zapatos despegados, ¿qué pensamos? Y algo debe estar haciendo mal, algo habrás hecho. Si no, Dios ya te habría bendecido. Si alguien se queja, pensamos, te falta fe, no confías en Dios. ¿Cómo confesás que estás enfermo? Pero si alguien te ve que siempre estás feliz, que estás bendecido, decimos, es que vive el evangelio de la prosperidad. Deja que ya va a morder el polvo. O sea, todo concluye en, esta persona tiene algo que yo quiero. O yo quisiera tener su inteligencia, o su apariencia, o su ministerio, o su clase, o su dinero, o yo quisiera por lo menos que él no lo tuviera. Si yo no puedo tener esas cosas, sería más fácil si nadie más las tuviera. Y estos pensamientos me llevan a jugar el juego de la hoguera de las vanidades. Al comienzo del ministerio de Jesús, los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Juan, ¿no es cierto? Y le dijeron, porque Juan tenía sus discípulos, sus seguidores. Estaban con el número 1 del momento. Convengamos que Juan el Bautista era el number 1 del momento. De repente aparece otro por ahí, le dice, Rabí, fíjate que el que estaba contigo, al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, o sea, de que tú lo respaldaste, ahora está bautizando. Y todos acuden a él. Es una acusación. Están diciendo encima que lo respaldaste al tipo, ahora el tipo se hace sus propios bautismos. Estaba muy preocupado porque el índice de audiencia de Juan estaba decayendo. Y Juan estaba a punto de perder su trabajo. Entonces le llevan esto a Juan las noticias del descenso de su fama. Dice, mirá que te bajaron los seguidores en Instagram. Te está ganando este. Y esperan verlo reaccionar de un modo negativo. Y Juan, capítulo 3, versículo 27, relata, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de lo que dije. Yo no soy el Cristo. Yo soy el que está enviado delante de él. El que tiene la esposa, escuchen esto, es el esposo. Mas el amigo del esposo es el que está al lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así que mi gozo, mi alegría está cumplida. Es necesario que él crezca. Famosa frase, ¿para qué? Para que yo mengüe, para que yo me achique. ¿Qué está diciendo Juan? Nos está enseñando lo que significa ser llamado. Porque eran precisamente la posición y la prominencia, la apariencia externa del éxito, lo que Juan iba a tener que dejar ir. Ser escogido por Dios no es cuestión de aferrarse, sino aprender a dejar ir. Si hubo algo en lo que Juan era un experto, era en dejar ir. Él desde el principio supo que Dios lo había escogido para una tarea especial. Y este llamado, esta selección, le iba a costar todo. Yo no sé si pensaste que para llevar a cabo su ministerio Juan tenía que dejar ir todas las esperanzas, las aspiraciones normales de una vida normal en el primer siglo. Tenía que renunciar a una vida hogareña normal. Se nos dice que vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente en el pueblo de Israel. Y eso no era California, ¿eh? En los tiempos de Juan el desierto era desierto. Nunca tendría un trabajo normal. Renunció a todas las aspiraciones financieras. Vivía como un ermitaño. Los ermitaños no son buenos
conviviendo, haciendo relaciones. Dios le pidió que renunciara a toda comodidad, él estuvo dispuesto a hacerlo. Usaba ropa que no servía ni para regalársela a un indigente. La comida, la dieta que tenía, pobrecito, langostas y miel silvestre, no era una buena dieta. Tampoco había Malbec argentino con las comidas. Un gran error. Jesús sí tomaría vino, pero Juan era un astemio que ni café tomaba. Desafiaba a las autoridades religiosas a cara descubierta, lo odiaban. A veces se dirigía a su congregación y hoy en día sería así. Voltéate a tu hermano y dile, bienvenido generación de víboras. Mira, generación de víboras, Dios te bendiga, generación de víboras, Dios te bendiga. Porque eso era lo que decía la congregación. Confrontó al gobernador por su inmoralidad, por su corrupción. Y en ese entonces, quien confrontaba al gobernador sabía que se tenía que despedir de la cabeza. Si tenías cariño por tu cabeza, no confrontes al gobernador. Juan nunca se iba a enamorar, nunca se iba a casar, nunca iba a tener hijos. No habría quien lo cuidara si llegaba viejo. De hecho, tuvo que renunciar a los sueños de envejecer. Porque Dios escogió a Juan desde antes de su nacimiento para que preparara el camino del Mesías, de Jesús. Pero era un tipo de llamado que implicaba sacrificio, rareza, confrontación y el famoso no encajar nunca en el status quo. Y Juan estuvo dispuesto a dejar todo por amor ¿a qué? A su ministerio. ¿Y sabe lo que le está pidiendo ahora a Dios? Su ministerio. Que deje algo más, su ministerio, por lo único que trabajó toda la vida. A algunos no les quitas el ministerio ni con una orden judicial. A Juan, Dios le pedía ahora el ministerio. Por eso sus seguidores fueron a ver a Juan, porque sentían envidia del éxito de Jesús. No podían tolerar que después de que Juan fue quien lanzó a Jesús al ministerio y lo había endosado, le había dado su sello de credibilidad, ahora Jesús le pagara teniendo más audiencia que Juan. Estaban tan disgustados que no podían dejar de exagerar. Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ese que tú diste testimonio ahora está bautizando y todos acuden a él. Hasta ellos tenían ganas de irse con el otro. Jesús, claro, había empezado a ofrecer su propio ministerio independiente bautismal, después de que Juan había tenido la franquicia exclusiva. Entonces Juan estaba perdiendo su estrellato profético, pero el tipo pensaba como mayordomo. Y esa es la característica de la persona llamada, pensar como mayordomo. ¿Cuál es el trabajo del mayordomo, del cuidador? De lo que llamamos sereno en algunos países. Es administrar algo para el propietario hasta que el propietario viene a recuperarlo. Dios lo había puesto bajo su cuidado durante un periodo de tiempo y ahora lo recobraba de vuelta. Cuando Cristo vino a reclamar las multitudes, Él estuvo encantado de devolvérselas. Pero la gente insegura considera que las multitudes, que la gente son suyas. Los llamados no. Cuando los inseguros o los que tienen problemas de estima pierden sus cosas, sufren una crisis. Si los llamados son los que las pierden, nada cambia. Su mundo interior permanece igual. Es lo que muchos ministros tuvimos que preguntarnos frente a un espejo cuando empezó la pandemia y se cerraron las iglesias. A ver, ¿yo soy llamado de verdad o estoy aferrado a que la gente diga, ay, pastor, póngame la manito, ay, le traigo el café, ay, bendígame? ¿Estamos aferrados a eso o somos llamados de verdad? ¿O nuestro mundo interior se va a desmoronar porque no hay templos? Tuvimos que hacernos esa cuestión, preguntarnos. Una característica de los individuos llamados puede verse en la conciencia que Juan tenía de su propia identidad. Él dijo, como recordarán, les he dicho a menudo, que yo no soy el Cristo. O sea que había mucha gente que le decía, sos el Cristo, vos te merecés ser el Cristo. No soy, pero te merecés. Tendrías que reclamar la corona de Cristo porque sos un Cristo. Y él dice, no, a menudo le dije que no. Y aquellos cuyo mundo interior se encuentra en desorden tienden a experimentar confusión acerca de la identidad. Hubo un cantante argentino, falleció, Sandro o Roberto Sánchez,
Él solía decir, la fama es como los narcotraficantes. Si querés continuar en este negocio, no podés comprar lo que vendés. Los narcos saben eso. Por lo general, los que manejan los grandes carteles no se drogan. Hacen que los demás se envenenen. Ellos se mantienen lúcidos para mantener el negocio. Es un ejemplo que nada tiene que ver con servir a Dios, pero bien vale lo que decía Sandro en cuanto a la fama, los narcos, bien vale en esta ocasión para los que tienen un llamado de Dios. No podemos creernos lo que le hacemos creer a los demás. Hay gente que le cuesta separar el papel que realiza de la persona que son. Y esa es la causa por la que muchos hombres y muchas mujeres tienen dificultad de aceptar la jubilación o que un día Dios diga hasta acá. Esa es la causa por la que una mamá a veces sufre una depresión cuando el último hijo se va del hogar, porque ella tenía una identidad asignada de los hijos. Y muchos líderes capaces, con talento, se enfrentan a esa tentación de empezar a creerse sus propios comunicados publicitarios, sus propios posts de Instagram. Yo publico muchas cosas en las redes. El tema es que si me los empiezo a creer, de verdad tengo un problema. No puedo comprar lo que vendo. Una fantasía mesiánica me puede ir infectando gradualmente la personalidad y mi estilo de liderazgo. Y al olvidar lo que somos en realidad, comenzamos a distorsionar nuestra identidad. Capaz que empezamos con humildad a servir al Señor y un día hacemos una escena porque nos sirvieron soda o gaseosa en un vaso de plástico. ¿Cómo le vas a dar un vaso de plástico al siervo de Dios? Capaz que nos agarra la locura por una estupidez. Nos volvemos tan ocupados que no tenemos tiempo para ordenar nuestro mundo interior en el desierto. San Pablo ofreció un valioso precedente cuando le escribió a Timoteo en el capítulo 1, versículo 13. Él dijo, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. Un hombre con un recuerdo tan fresco de ese tipo no puede pensar sobre sí mismo más elevadamente de lo que debe. Y esta es otra dimensión de la calidad de un llamado. Juan el Bautista comparó su propósito con el padrino de una boda. Él dijo, el que tiene la esposa es el esposo. Yo soy el amigo del esposo. Eso decía Juan. Yo soy el que está al lado del esposo o del novio. El que oye su voz y se goza con la voz del esposo. No me pongo celoso. El propósito del padrino es estar al lado del novio y asegurarse que toda la atención se centre sobre el novio. El padrino cumple el propósito cuando no atrae en absoluto la atención sobre sí mismo, sino que la enfoca sobre los novios, ¿o no? Pasa en el fútbol. ¿Lo vieron en el fútbol? Dicen que cuando en un partido los relatores están hablando demasiado del árbitro, es porque no está haciendo un buen arbitraje. Si el árbitro es bueno, es invisible. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Las madres saben que al final deben soltar a sus hijos para que tengan una vida independiente. Los mentores saben que deben soltar